Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos aquí en otro testimonio de cartas abiertas. Y nuestra carta es nuestro hermano Santiago García, tesorero del Distrital de Filadelfia. Dios te bendiga, Santi, ¿cómo estás? Dios le bendiga aquí de Filadelfia. Estamos aquí gozándonos. Ya en unos minutos van a escuchar el testimonio de mi persona y esperamos que nos gocemos en el Señor. Amén, amén. Y queremos darle lectura a nuestro texto y versos bíblicos de cartas abiertas. Va a ser en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2 al 4. Nuestro hermano Santiago lo dejo para que nos dé lectura de esos versos bíblicos. Amén. La palabra del Señor se lee a la voluntad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya, alabanza al Cordero. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amén, amén. Estamos aquí y vamos a comenzar a hablar sobre el testimonio y la vida de nuestro hermano Santiago, de cómo Dios trabajó con su vida y todavía sigue trabajando, porque Dios eso es lo más lindo de Dios, que Dios comienza y cuando Él termina es cuando nos lleva allá para el cielo, pero Dios sigue trabajando cada día con nosotros. Y cuéntanos, Santiago, ¿dónde naciste? Bueno, yo fui nacido en el estado de Nueva Jersey, en una ciudad por el nombre de Passaic. No sé mucho de ese lugar porque rápidamente me mudé a Puerto Rico. Allí fui criado y entonces a la edad de 8 vine aquí a Filadelfia. ¿Y cuáles eran tus creencias familiares? Bueno, por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Tuve el privilegio de ser nacido y criado en un hogar cristiano, una madre de fe, una abuela igual, ¿verdad? Y mis tíos, tengo que decir que en el Señor, y ¿verdad? Y tuve el dicho de poder ser criado en ese ambiente, y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Llegó un tiempo donde, ¿verdad? El momento de pastorear también me llegó, y fue tremenda vida, y ¿verdad? Agradecido por eso, que la palabra siempre fue algo familiar para mí. ¿Tu mamá es o era pastora? Ella pasó un proceso de cáncer donde tuvo que dejar la iglesia, ¿verdad? Y venirse para Estados Unidos para recibir tratamiento. ¿Y cómo fue tu crianza de niño? Yo, como niño, yo puedo decir que tuve una niñez muy bendecida. Me crié en Puerto Rico, ¿verdad? Los que han tenido la dicha de criarse en Puerto Rico saben, donde experimenté mucho amor, mucho apoyo, consejos buenos, un ámbito familiar, ya que me crié con un total de 11, 12 primos, ¿verdad? Y vivíamos ahí mismito. Puedo decir que mi niñez fue una niñez muy buena y muy bendecida. ¿Y tienes hermanos? De parte de padre, sí tengo 2 hermanos, mi papá y mi mamá, tengo una hermana, solamente somos 2 de parte de mi mamá y mi padre. Afortunadamente, pero ¿verdad? Mi papá no estuvo en mi vida, ¿verdad? Como él le hubiese gustado, ¿verdad? Como cualquier padre le gustaría estar en la vida de su hijo, por un proceso que tuvo que pasar en su vida, pero ¿verdad? Hoy en día, gracias a Dios, pues ya no podemos hablar y comunicarnos, y ha sido una etapa que hemos ponido atrás, pero sí, ahora él está en la foto, ¿verdad? Tengo mi hermana y 2 hermanos que están ahí acompañando. Eso está bueno. Me alegro por eso. Y desde pequeño tú fuiste criado en el Evangelio. Sí. Yo nací en el Evangelio, yo sé lo que es estar en la iglesia de lunes a lunes, el domingo todo el día, dormirme en la toalla en el piso, tú me entiendes, todo eso, y poder ver la gloria de Dios de una forma
muy especial, aunque en el momento no lo entendí y anduve mucho tiempo alejado de ella, pero al regresar, ¿verdad? Y entrar en este proceso en el cual Dios me ha tenido sometido, he podido, ¿verdad? Cuando pienso en esa etapa temprana en mi vida, en las cosas que veía, hoy puedo decir que, ¿verdad? Eso era Dios en ese tiempo, moviéndose y como sigue moviéndose hoy en día. Amén. ¿Y cómo fue desde tu niñez, ahora entrando a tu juventud? ¿Cómo fue ese momento? Ahí sí fue que entonces mi vida cogió un rumbo a la oscuridad, ¿verdad? Donde yo conscientemente decidí alejarme de Dios, y aunque todavía me llegaba a la iglesia, ¿verdad? Como obligación, mi corazón ya no estaba ahí. Fue como a la edad de 10 años, la mamá mía, ¿verdad? Pasó por un proceso muy difícil, y entre medio de ese proceso, ¿verdad? Pues ella también decidió no estar en la iglesia como yo estoy acostumbrado que ella siempre estuviese. Llegó el tiempo que pasaban los días y no llegábamos a la iglesia. Ahí yo como que vi como que la oportunidad. El mundo me estaba llamando a temprana edad y yo, ¿verdad? Ignorantemente decidí pues hacerme partícipe de ese estilo de vida. Entonces, ¿pero estabas en Puerto Rico o ya estabas en Estados Unidos? Ya estábamos aquí en Filadelfia. En Filadelfia, eso que la primera ciudad que tú viniste a Estados Unidos fue Filadelfia. Okay. A través de unos familiares que nos ayudaron de parte de mi papá y fue de bendición. Y luego llegué a un vecindario conocido como la Freud Cambria, que no es un lugar muy bueno, muy positivo, y allí fue que fui introducido a ciertas cosas que comenzó la guerra de voy a servir al Señor o voy a participar en las cosas. ¿Y tenías amistades en la escuela y eran buenas amistades o eran amistades que te daban malos consejos? Exacto. No eran buenas amistades, pero como eran mis únicas amistades, algo en mi mente, ¿verdad? Decía que yo podía ayudarle, ¿verdad? De la misma forma que mi mamá me ayudaba a mí, me aconsejaba, yo pensé que podía hacer lo mismo, pero sufrí lo que se conoce como bullying, ¿verdad? Me sentía menospreciado y todo era porque yo era diferente. No lo entendía en ese momento, pero hoy en día sí lo entiendo. Mi madre me crió de una forma, ¿verdad? Que si ofendes, pide perdón, ama, perdona, rechaza las peleas, no seas problemático. Entonces yo entré en una escuela donde los niños era totalmente lo contrario y todo lo que mi mamá me enseñó en casa no funcionaba en la escuela. Afortunadamente por eso sufrí eso de bullying, ¿verdad? Y eso me presionó a tomar muchas decisiones equivocadas. Okay. ¿Y cómo fue tu tiempo al llegar a ser adulto? ¿Cómo fue ese momento de tu juventud al llegar a adulto? Pues el tiempo mío de mi juventud, pues afortunadamente pues no fueron, ¿verdad? Unos años en cual yo pude dedicarlo para mejorar, ¿verdad? Para planificar y tener una vida de adulto de éxito, pero sí cometí muchos errores. Me fui introducido al estilo de vida de calle, fui introducido a la droga, consumir y vender de la misma forma. Afortunadamente las consecuencias de eso es cárcel, llegué a estar ahí. Pero algo que sí pude reconocer, ¿verdad? Después de llegar adulto y atravesar todos esos años alejado del Señor, sí pude llegar al entendimiento de que verdaderamente, aunque yo en mi rebeldía, Dios siguió siendo fiel. Y aunque yo no le fui fiel a Él en ese momento, la palabra que Él le había dado a mi mamá siempre permaneció. Aunque yo decidí ese estilo de vida,
era imposible que yo fuese exitoso porque los principales míos que mi mamá inculcó en mí no era algo que se practicaba en la calle. Eso de perdonar y olvídate de eso no existe, eso si tú lo haces la pagas. Y por esas cosas pues cometí muchos errores, me metí en muchos líos, muchos problemas, pero cuando evalúo y miro para atrás, puedo ver la mano de Dios y cómo me protegió. Mucho me libró de la muerte, me libró de enfermedades, y muchas cosas, ¿verdad? Porque ese mundo, esa vida, lo que deja es perdición. Pero doy gracias a Dios que después de venir, de estar de adulto y dejar, ¿verdad? Que Él regara conmigo a la edad de 27 años, pude reconciliarme con el Señor, no por obligación de mi madre, sino que, ¿verdad? Él tocó mi corazón, decidimos abrir la puerta y desde ese tiempo estamos aquí batallando. Qué lindo, Cristo. Y te hago esta pregunta, ¿y cómo y cuándo fue que Dios impactó tu vida? Pues sería difícil, ¿verdad? Porque si yo diría aquí que la intención de Dios impactar mi vida siempre estuvo, pero yo nunca la recibí. No sé si me explico bien. Pero en el momento que sí la recibí y permití que Dios bregara en mi vida para un cambio total, pues fue a través de unos momentos negativos, ¿verdad? Experimentando consecuencias por el estilo de vida en cual yo viví. Y me recuerdo que mi mamá, era la época de mi cumpleaños, iba a cumplir los 27. Y me recuerdo que mi mamá me mandó una tarjeta de cumpleaños, pero me la mandó un día, ¿oíste? Porque eran como las 2 de la mañana, y mi tía me dijo, mira, te llegó una carta de tu maíz y te la puse ahí. Eran como las 2 de la mañana. Y ya yo estaba en ese proceso, como qué hago con mi vida. Ya mismo llego a los 30, quiero un cambio, y no hago más que abrir esa postcard, y cuando leo lo que mi maíz puso, me pone el versículo de Jeremías: desde el vientre de tu madre fuiste escogido, te puso como profeta sobre las naciones. Y literalmente cuando yo leí esas palabras, fue como un escena en mi mente, no fue algo pero era como pensamientos vivos en la forma que Dios me protegió esos años que estuve alejado de Él. Esa misma noche decidí reconciliarme con el Señor, llamé a la capellana Sonia Soto, esto fue como en 2010, y allí, ¿verdad?, comenzó mi proceso de ser discípulo del Señor. ¿Y cómo Dios trabajó con tu vida después de eso, de que estuviste en ese hogar? Fue muy interesante, fíjate, yo era uno que, aunque tenía la verdad en mí, estaba tratando de entenderla. La creía porque eso fue lo que se me enseñó, ¿verdad? Fe, en creer lo que no se ve y todas estas cosas. No lo entiendo, pero creo. Pero yo creo que también llegó un momento en mi vida donde yo dije, esto no todo tiene que ser por fe. Tiene que existir alguna evidencia, porque somos seres humanos, ¿no me entiendes? Y la fe en el Señor no puede depender de lo que otro me dijo. Pienso yo, así que analizo yo. Porque si no, va a ser cortada, va a ser limitada. Entonces yo comencé yo mismo a procurar, a entender ciertas cosas, y le doy gracias a Dios por un siervo que Dios puso a mi lado, que entre estudios y cosas pues me llevó al entendimiento de la importancia del sacrificio de Jesús, y pude aceptar a Jesucristo. No aceptarlo como ya yo lo había aceptado en sí, de que, ¿verdad? No, sí, eres mi Dios, pero pude apreciar el sacrificio que hizo por mí, el derramamiento de su sangre,
y cómo, aunque pasaron 2000 años, como quiera, me afecta a mí hoy. Después que yo tuve eso claro en mi mente y pude entender eso a través de ese siervo, el resto fue easy. Porque esa fue mi lucha más grande. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo estuve casi 10 años y no me morí, ¿verdad? Porque esa es la mente, ¿verdad? Porque si te alejas de Dios, te pasa algo. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Cuando comencé a entender, ¿verdad?, de que el hombre no es bueno, no hay bueno en el hombre, por todo pecado hay consecuencia, el derrame de sangre lo único que le satisface a Dios, y solamente fue la sangre de Cristo que pudo, ¿verdad?, eliminar estos pecados. Cuando yo puedo entender eso, hermano, ¿sabes? Todo el resto se me hizo más fácil. Le doy gracias a Dios por eso. Wow, qué lindo. ¿Y cuáles son tus logros en Cristo y cuáles son las metas que deseas alcanzar? Son logros en Cristo. Para mí ha sido todo lo que se me ha sido permitido hacer, ¿verdad? Porque algo que yo puedo entender, gracias a Dios, de los logros es que mis logros no se miden de la misma forma que el hombre mide logros, ¿verdad? Son a veces en Dios yo me puedo sentir como un fracaso, pero en Dios estoy cumpliendo un logro de Él. Y se llama voluntad. Y al estar bien conectado con eso, pues uno puede decir, limpiar la iglesia fue un logro. Guiar la guagua de la iglesia y traer los hermanos, eso fue un logro. ¿Tú me entiendes? Porque estamos en la voluntad de Dios. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, hasta la prueba es un logro. En momentos difíciles, Pablo lo entendió. Y por eso que él pudo escribir esa carta a los filipenses. Y pasando por un momento difícil, lo único que le podía hablar a ella era de gozo. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad?, pensar en cuando yo pienso en logro. El logro para mí más grande es siempre estar en la voluntad de Dios. No importa las circunstancias, buena o mala. Pero si estoy en la voluntad de Dios, estoy en el logro. Y tenemos una hermosa familia y eso ha sido para un logro grande. Yo te puedo señalar en detalle. Hoy mismo, por gracia y bendición de Dios, tengo un trabajo como asistente médico, estoy alrededor de doctores que me escuchan a mí. ¿No entiendes? Ellos me preguntan a mí, el próximo paciente, ¿qué van a hacer? ¿Qué trabajo es? ¿Quién soy yo? Tú eres el doctor. Pero Dios me ha puesto en una posición donde si yo miro de afuera para adentro es un logro, porque nunca fue a la escuela para eso. Eso fue una puerta que Dios abrió. Yo puedo comenzar a hablar, ¿verdad?, de todas esas cosas buenas que me han pasado por servir al Señor, y sí se pueden ser medidas como logro, pero que no dependa de eso, porque en Dios hay no. En Dios se presentan puertas cerradas. En Dios hay reroutes, ¿verdad? Que uno va así, después Dios dice, no, ya hasta aquí, ahora vamos para allá. Y eso se llama voluntad de Dios. Lo que quiero comunicar es que tus logros no dependan de cómo tú te sientes. Porque en la voluntad de Dios a veces se sufre, pero en el mundo espiritual estás logrando. Mantenga siempre conectado con eso. Que el logro del Señor no siempre significa felicidad, sino significa estar en la perfecta voluntad de Dios. Está bueno. ¿Y cómo has sido bautizado por el Espíritu Santo? Sí, gracias a Dios por eso. Yo cuando vine en 2010, eso fue lo primero que se me, ¿verdad? Lo pude ser bautizado, pide a Dios, la lengua, todo esto. Y yo estuve en oración, persiguiendo, ¿verdad?, estudiando eso. Eso fue un proceso para mí que fue chocante. Ya Dios me tenía predicando, ¿verdad? Llegué a las cárceles, a las estaciones de radio. Pero aunque todo esto estaba sucediendo y la gente se convertía, me daban gracias, tremenda palabra,
no sabía qué hacer, Dios te usó, te confirmó, y todo eso sucedía. Yo decía, pero Señor, yo anhelo tu espíritu. Tú sabes lo que es tú estar predicando y la unción caiga y todo el mundo se esté gozando. Y yo ahí, cuando yo, o que te toque hablar del Espíritu Santo y tú sepas fundación bíblica, pero personal no exista. Eso fue algo para mí como que chocante, ¿verdad? Y no lo hablé con un líder maduro, alguien que me pueda aconsejar, y por eso pensé que no tenía el Espíritu Santo, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que cuando le damos nuestra vida al Señor, pues ya el Espíritu Santo viene a morar. Lo que yo estaba anhelando era su manifestación, los dones. Y eso era lo que yo estaba procurando experimentar. Pero en mi confusión pensaba que yo era un predicador sin Espíritu Santo, que yo le estaba sirviendo al Señor, pero sin el Espíritu Santo. Y entre esa confusión, pues afortunadamente decido otra vez apartarme. Y en esa apartación, pues pasaron los tiempos, y llegó el momento, ¿verdad?, donde Dios va a bregar conmigo, pero lo hace a través de muertes de mis amistades. Yo me encontré en un estado roto, corazón roto, literalmente. Pude sentir lo que cuando la gente dice, no, estaba corazón roto, literalmente yo pude sentir eso. Y te puedo ser honesto, hermano Saúl, no procuré leer palabras, no procuré oración, sino que yo hice lo que estaba acostumbrado de hacer: llamadas a mi madre, llamadas a mi hijo, llamadas a mi esposa, y estaba alrededor de ellos. Fui a mi hermana, pero nada de eso, lo que natural, lo que me funcionaba para ayudarme a pasar un momento triste, en ese momento no funcionó. Y yo seguía con ese dolor. Pero lo que sí sé es que cuando yo llegué a casa esa noche, mi esposa, ¿verdad?, después de hablar conmigo un rato, se fue para arriba a dormir. Y yo sentía como que no tenía sueño. Y digo, voy a dar un baño, y entonces pues, así me acuesto, me tranquilizo y a ver si duermo. Porque tenía muchas cosas en la mente. Pero no hice más que salir de la bañera, y cuando me fui a acostar, estaba en mi cuarto, Saúl. No recogí palabras, no recogí la Biblia, no oré, no puse alabanza, nada de eso. Te dije, lo que practiqué en el día fue lo que yo practicaba humanamente para hacerme sentir mejor. Pero cuando se acabó ese día, que yo fui a apagar la luz, de dentro de mí salió aleluya. Yo prendí la luz y cuestioné. Cuando yo lo dije, cuando fue una pregunta, en ese mismo momento yo me bautizé en el Espíritu Santo. Wow, so que estabas tú solo. Bueno, mi esposa estaba en la cama. Estaba en la cama. Ajá. Y en ese momento fuiste bautizado. El dolor que yo sentía en mi corazón, literalmente lo sentí sanándose. Fue una experiencia sobrenatural. Sentí el dolor saliendo de mi corazón. Aunque estaba danzando en el espíritu y hablando en lengua, estaba consciente. Yo podía ver a mi esposa, ella estaba como con susto. Y me miraba, ella se levantó y fue al cuarto de las niñas. Y parece que el que ella no esté, y cuando ella se fue, pues ahí lo que yo quería era bajar la escalera y no estar por la calle. Era algo que era mucho, era algo. Y cuando ella volvió, ella se sentó otra vez en la cama, y ahí Dios lo usó para decirle, no tengas miedo, Él te va a tomar a ti como esposa, y lo voy a bendecir. Y después de esas palabras caí de rodillas y comencé a orar. Una oración que yo oré por gente que yo mencioné a Israel. Fue una oración tremenda. Yo hasta el sol de hoy no he orado de esa forma. Hasta el sol de hoy yo me he lanzado con esa forma. Hasta el sol de hoy yo no he sentido esa experiencia. Wow. Pero sí me trajo a reconocer que todo ese tiempo que yo pensé que yo estaba predicando sin el Espíritu Santo, estaba predicando con el Espíritu Santo. Wow. Lo que pasa era que no reconocía su presencia.
So, ¿qué le quiero decir? ¿Tuve que dejar a Dios para entender esto? No lo creo. No lo creo. Yo no creo que mi salvación tuvo que ponerse en riesgo para yo experimentar esto. Pero sí le doy gracias a Dios. Sí le doy gracias a Dios. Aprendí, pude realizar y notar ciertas cosas que yo digo que han sido lo que ha jugado como fundación en yo servir al Señor. Wow, qué hermoso. Y si tuvieras a Dios de frente, ¿cuáles serían tus palabras ahora mismo? Si yo tuviera a Dios por delante, sería algo así. Tendría que escoger solamente una cosa, porque no sería una cosa, una conversación de con Dios. Sería tratar de entenderlo a Él, porque yo puedo entender por qué yo sufro. Hay una bendición detrás del sufrimiento. Él mismo nos dice que bienaventurado el que llora, él será consolado. Sin el dolor, la consolación ni vale. La consolación no vale nada sin el dolor. Los doctores fueran insignificantes si no hubiese enfermedad. La curita nos ayuda a sanar. Si no hubiera atajo, si no hubiera sangre por un corte, ese dolor, la curita no importa. ¿Lo que te digo? Que entiendo por qué pasamos por esto, ¿verdad? Porque el alivio al dolor nos lleva a ser agradecidos, ¿verdad? Tú no has tenido algo pesado y tienes los músculos todos ricos y viene alguien que te ayuda. No, dame. ¿Cómo te sientes? Ese es el como lo sentimos cuando venimos a Dios. Ese dolor se va, las preocupaciones, las depositamos todas en Él. Pero si no fuese por esas preocupaciones, si no fuese por ese dolor, el alivio del Señor, ese alivio que nos promete, ¿verdad? Ven a mí todos los que estén cansados, no lo podemos experimentar. Yo estoy claro en eso, que el dolor es necesario. Dios mismo nos enseñó el amor hacia nosotros a través del sufrimiento de sus hijos. So, me gustaría preguntarle, Señor, no preguntarle, sino que tratar de entenderlo, ¿verdad? El por qué. Porque escogió el dolor para manifestar su amor hacia nosotros, ¿verdad? Porque Él lo pudo celebrar con fiesta, con bomba, añoñándonos, porque Él es Dios. Pero no lo hizo así, lo hizo a través del dolor, a través de procesos, ¿verdad? Y eso, solamente tratar de entenderlo, ¿verdad? Es algo grande que hay ahí, porque aunque el dolor es incómodo, pero cuando entendemos el propósito nos gozamos y hasta decimos, vamos fuera. ¿No entiendes? Que si lo tengo que pasar de nuevo, lo paso. ¿Tú sabes eso? Que tú digas eso al sufrimiento, pero como entendemos que la consolación viene después, pues podemos decir, no, estoy dispuesto a pasar otra vez. Eso solamente me gustaría entender, Dios, por qué el sufrimiento para tú. Y eso es lindo, sinceramente, porque pasamos por un dolor. Y si tú estás pasando por un dolor ahora mismo, sinceramente, el mejor camino más lindo que usted y la mejor decisión que usted puede escoger es venir a los caminos de Cristo. Como nuestro hermano Santiago nos estaba testificando, como yo también lo he vivido, no es en vano pasar por este dolor, por este sufrimiento, no es en vano lo que Dios hace con nosotros, no es en vano cómo Dios sigue trabajando con nosotros. Y sinceramente, si quieres darle tu vida al Señor, repite estas palabras a nuestro hermano Santiago, haz la confesión de fe para que aquellos que quieran dar su vida al Señor se comprometan con Dios y le den su vida por completo, porque algo que sé es que Dios no te va a decepcionar, nuestro hermano Santiago. Amén. Entonces, si tú te encuentras ahí escuchando estas palabras de mi persona y del hermano Saúl, y probablemente algo que tú escuchaste de mi testimonio te impactó,
o pudiste, ¿verdad?, relatarte de cierta forma. Probablemente no fue la misma situación, pero la experiencia te hizo sentir de la misma forma, ¿verdad? Ese vacío, esa incompletidad, esa vida sin rumbo, sin blanco, sin tener propósito. Si tú te encuentras así de esa forma, déjame aclararte y asegurarte que la consolación está de camino. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesucristo en la misma forma en que muchos lo están haciendo. Yo digo que Dios está a la puerta y está llamando a los últimos que Él va a recoger para Él llamar a la iglesia. Si tú eres alguien que ya Dios está tocando tu corazón y te has encontrado con este testimonio, me gustaría ofrecerte la oportunidad de aceptar a Jesucristo. Y si tú eres ese candidato, si tú eres esa persona que siente en el corazón decir, Señor, abre mi corazón en este momento para permitir que tú entres y tú marques y cambies mi vida, solamente repite estas palabras conmigo. Diga, Señor, reconozco que soy pecador, entiendo que te necesito a ti y a tu Espíritu Santo. Yo te pido que tú me perdones por mis pecados, Señor. Yo creo en el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Yo creo en esa preciosa sangre que me puede redimir a mí, limpiarme de toda malicia. Yo creo que esa sangre me puede justificar delante de Dios. Y yo confieso a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Yo te doy gracias por tu Hijo, el sacrificio, te doy gracias por tu Espíritu Santo y te pido que escriba mi nombre con tinta de oro en el libro de la vida. Te doy gracias por este momento y doy mi espíritu a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres uno que repitió esa preciosa oración, le queremos dejar saber que aquí en la 2 y Allegheny, más cerca a Wilshire, hay una iglesia, Giovannici, pastores buenos, hermanos buenos, no solamente aquí, si está más cerca del área de American United, también estamos allí, sino donde tú te sientas cómodo y estés recibiendo palabra de Dios y se predique Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios sana, salva y viene. Manténgase ahí, escuche palabra de Dios, crezca en el Señor y permita que Dios complete el propósito que Él ha destinado para ti. Dios te bendiga. Pues, si eres uno de los que recibió esta palabra, quiero orar por ti. Sinceramente, sabemos que Dios va a hacer grandes propósitos y Dios te necesita a ti. Porque nosotros estamos en Filadelfia aquí, pero si tú estás en otro lugar, en otro país, en otro continente, Dios te necesita para que tú lleves y esparzas este evangelio, porque contigo Dios quiere tratar y aún así trabajar para que este evangelio sea esparcido por todo el mundo entero. Vamos a orar, Santiago, por ese hermano que aceptó al Señor y que si hay alguna situación familiar, enfermedad, declaramos sanidad, que Dios restablezca matrimonios, que Dios restablezca familias, que Dios haga como Él hace, porque Dios es un Dios de maravilla. Levanta tus manos ahí mismo y vamos a orar por ti. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escuchar un testimonio de cómo tú trabajas, Dios Santo. Yo te pido, Señor, que aquel que haya aceptado al Señor, Padre, que tú, oh Jehová, le bendiga, Señor, y que tú, Padre, Señor, trabajes, Señor, con él, Señor, de una manera poderosa, Señor, y que tú, oh Dios, Señor, restablezcas matrimonio, restablezcas familia, si hay enfermedad, que tú sanes, Señor, que tú hagas milagros, Padre, y que Él pueda, Señor, ver tu poder, Señor, a través de este mensaje que estamos tratando de llevar, Jehová, porque reconocemos y te damos gloria de lo que tú haces, Señor, porque tú eres todopoderoso y reconocemos de que como nosotros, como nuestro
hermano Santiago, tú trabajaste con él, Padre. Lo puedes hacer con aquel que vaya a escuchar este mensaje, Padre. Yo te pido que tú lo guardes a esa persona, Señor, donde quiera que se encuentre y que él pueda perseverar en la fe, Padre. Dale fuerza, dale salud, Señor, y te damos gracias por lo que tú has de hacer con esa persona, Padre. Te damos la gloria y honra, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante. Y te felicitamos, has tomado una buena decisión. Eso es así. Bienvenido a la familia de Cristo. Eso es así. Dios le bendiga.